seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de los titulares que vienen del Medio Oriente y que hacen referencia a cómo Israel, este pueblo que no tiene o que no respeta leyes internacionales, que no ha firmado ningún acuerdo o ninguna ley en la Organización de las Naciones Unidas, por lo tanto, es un país que no debería tener influencia o que no debería ser tomado en cuenta en la Organización de las Naciones Unidas, pero que cuando se mira acosado, cuando tiene un pequeño problema, un pequeño más mínimo que sea, es el primero que corre pidiendo a la Organización de las Naciones Unidas una reunión urgente y pidiendo y exigiendo que se arregle o que se arregle ese problema. ¿Y qué tiene que ver con eso? Voy a hablar precisamente de la hipocresía de este país, ¿ok? De la hipocresía de Israel, ¿ok? Miren, por ejemplo, no olvidemos que el conflicto de Israel en la Franja de Gaza, y estoy hablando específicamente, ok, por un lado, en la Franja de Gaza o de West Bank, en contra de Hamas o de este grupo, sí, de Hamas en esta región, en el área de Gaza, de West Bank, militarmente Israel ha intervenido por lo menos en 3 diferentes ocasiones. ¿Okay? No olvidemos la del 2006, cuando mató a 2.000 palestinos, 2.500, murieron 15 soldados israelíes, esta intervención militar en la cual utilizó de White Phosphorus, que es una arma ilegal en la Organización de las Naciones Unidas, la utilizó y sin embargo, miren, sanciones en contra de Irán, no las hay, en contra de Israel no las hay, ¿ok? Sanciones económicas tampoco. O sea, Israel quebranta todas las leyes internacionales que estén a su alcance y no, Estados Unidos, por ser el más influyente en la ONU, obviamente, nunca ha criticado. Obviamente, al contrario, todavía aparte que comete crímenes en contra de la humanidad, Estados Unidos lo defiende. Y ven la hipocresía de estos países, es lo que yo no entiendo de la gente, por qué no despierta, no mira las cosas tal y como son. Y voy a hablar precisamente de los últimos titulares que vienen precisamente de esta región, y en el cual obviamente Israel está envuelto. Y estoy hablando precisamente que la Comisión de la Unión Europea confirmó, obviamente, yo siempre he dicho, el crecimiento de la violación de los derechos humanos en contra del pueblo palestino por parte del ejército israelí. Come on. Eso es noticia nueva, eso es noticia antigua. Esto lo hace constantemente, diariamente, cada vez que hay una marcha de palestinos cerca del territorio israelí, Israel inmediatamente manda a su ejército a dispersar a estos ciudadanos palestinos, o en la Franja de Gaza, o al grupo Hamas, o como ustedes quieran mandarlo. Siempre que sucede algo así, lo hace, ¿ok? Así es que esta no es noticia nueva. Esto ya es parte, aunque aparentemente ahorita es nueva, es parte de un proceso que Israel siempre ha continuado, ¿ok? Pero, más allá de eso, precisamente, y habla de cómo precisamente Israel sigue y sigue violando las leyes internacionales, y aquí a nadie le interesa, ¿ok? Y estoy hablando precisamente de hoy, 27 de abril. 11 aviones militares surcan y nuevamente violan el espacio aéreo del Líbano, ¿ok? Hace 2 días atrás, 2 aviones militares habían penetrado el espacio libanés. Hace una semana atrás, nuevamente aviones militares realizaron vuelos de reconocimiento en toda esta área. Y esta es una ley internacional que prohíbe cualquier tipo de avión militar intervenir o entrar en cualquier espacio aéreo de cualquier nación si ésta no la acepta o no la aprueba, ¿ok? Lo cual significa que Israel viola las leyes internacionales cada tercer día, cada 4 días, tal vez 20 veces al mes, y las sanciones económicas en contra de esta nación no se han visto por ningún lado. La crítica por parte de los países que deberían de criticarlo e imponer sanciones en contra de Israel tampoco han levantado su voz. ¿Por qué? Porque son países que están siendo manipulados y son países que de una u otra manera tienen influencia israelí. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, muy simple. Crean ustedes o no, y se lo estoy diciendo porque ahorita, en la última semana, estoy hablando del 16 de abril hasta esta fecha, Israel, el ejército israelí ha penetrado en la franja de Gaza, en Palestina y en la franja de West Bank, destruyendo casas, ¿ok? Destruyendo casas de habitantes de esta región para continuar su avance de construcción ilegal en contra del pueblo palestino y en contra de Hamas o del West Bank, de esta área, ¿ok? Siguen destruyendo las casas de estos habitantes, ¿ok? Los siguen poniendo cada vez más, los siguen
poniendo cada vez en un terreno más pequeño, o sea, les van quitando parte de su territorio, lo cual hace más difícil la sobrevivencia de los pueblos de Palestina y de Gaza, los pone cada vez en una situación como si estuvieran en una prisión. Y no les permite la entrada de ayuda económica. No olvidemos que cuando en Turquía, no sé si es 2011, sí, 2011, cuando este barco de origen turco traía obviamente ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. Obviamente, el ejército de Israel lo intervino en aguas territoriales, en aguas internacionales, disculpen, y obviamente asesinó a 11 personas de esta tripulación de origen turco, que fue donde se enfriaron las relaciones entre Turquía e Israel. Y obviamente se expropiaron toda esa ayuda que venía para el pueblo de Gaza, fue confiscada por Israel y nunca fue entregada. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, aún en aguas internacionales, ellos cometen actos de guerra, actos delictivos, Israel. ¿Y dónde están las sanciones? ¿Dónde está Estados Unidos para criticar todo eso? Ese problema, miren, a mí lo que me molesta personalmente es precisamente de cómo Estados Unidos, bajo pretextos, siempre busca intervenir militarmente en países donde tienen presidentes que no están de acuerdo con la geopolítica de Estados Unidos. Pero cuando se trata de países que están de acuerdo con su geopolítica, no importa que sean dictadores, que violen todos los derechos humanos que estén a su alcance, ahí Estados Unidos prefiere e inclusive exige a los medios de comunicación de Estados Unidos no hablar sobre ese tema. Y si ustedes no lo creen, están mal. ¿Sabe por qué? Porque en Estados Unidos todo lo que tenga que ver con noticias de Israel no son dadas a conocer. O sea, lo que uno sabe de Israel tiene que hacerlo a través de los medios alternativos. De Israel no viene ni una sola noticia porque no es aprobada por Estados Unidos. ¿Pero saben por qué? Me imagino que no. Porque Estados Unidos está siendo, Estados Unidos se ha convertido en el servidor de Israel. Y estoy hablando de AIPAC, este grupo obviamente de origen israelí y que tiene influencia sobre el Senado y el gobierno de los Estados Unidos, el cual obviamente fue el que creó la Ley 65 para que apoye Estados Unidos militarmente, económicamente y políticamente a Israel en caso de conflicto. Y ya es una ley. Por lo tanto, Israel con esto está diciendo a Estados Unidos, tú vas a ir al frente de la batalla si hay un conflicto. Tú vas a perder el dinero y las vidas y nosotros nomás te vamos a mandar. ¿Sí me entienden? Y es donde y desafortunadamente, esto es algo, aunque suene un poco ridículo, se lo estoy diciendo, y es verdad, ¿ok? Es verdad porque ahí están, pueden investigarlos donde ustedes quieran y van a encontrar esas noticias. Bueno, no tan fácilmente, tienen que investigar. A eso es a lo que yo me refiero, pero investiguen las noticias y se darán cuenta. Ahora, yo siempre he dicho, no olvidemos que Ben Bernanke y obviamente Timothy Geithner, los dos principales asesores, o el presidente y secretario de la Reserva Federal de Estados Unidos son de origen israelí. Isn't it nice? Ok, aparte, no olvidemos que Goldman Sachs, su presidente, secretario, Goldman Sachs, la multinacional el que predijo la caída del oro y fueron quienes manipularon el mercado para que cayera el oro, son de origen israelí. ¿Ok? Fíjense bien. Todos y cada uno de los canales corporativos, y digo medios de comunicación, ¿ok? Que obviamente que operan en Europa y en Estados Unidos, sus principales presidentes y dueños de estas corporaciones son de origen israelí. Ahora entienden por qué las noticias referentes a Israel no pueden ser aprobadas y ahora ven por qué el gobierno de Estados Unidos está tan interesado en pasar esta ley CISPA para regular y monitorear todo lo que sucede en el Internet. Es precisamente para que ahora, con esa nueva ley, si no les gusta mi video o mi forma de decir la verdad, entonces también decir este canal tiene que ser quitado del aire por violación a tal o a tal o a tal ley, a tal ya, porque nos van a poner leyes en las cuales obviamente van a decir, cuando vayas a hacer un video en YouTube, no hables de Israel, no hables del gobierno, no hables absolutamente de nada. Entonces, ya, o sea, quitarte tu libertad de expresión. O sea, ya no digas la verdad. Es lo que va a pedir el gobierno para poderte dejar operar en el Internet. ¿Ok? Pero todo está sucediendo, desafortunadamente.
Ese es el problema. Y es donde yo le he dicho a la gente, por favor, despierten, despierten. Si no, tarde o temprano, no vamos a poder ni hablar, no vamos a poder ni criticar, y ni siquiera, como ya sucedió o está sucediendo en Canadá, ni siquiera vas a poder marchar, porque inclusive en Canadá, otro país hipócrita, obviamente ya no hay derecho a votar o que más bien a marchar si el gobierno no te autoriza una marcha. ¿Isn't it nice? Ok, o sea que ahora ya no puedes marchar como antes lo hacías, que se juntaba un cierto tipo de personas o una cierta cantidad y decir, sabes que estamos en contra de esto y vamos a marchar. No tenías por qué pedir permiso, es parte de tu libertad de expresión. Pero ahora no, ahora el gobierno quiere decir, o vas a hacer una marcha, o dime qué es de qué se trata la marcha, quieres saber absolutamente todo. Ese es el problema, amigos, que poco a poco nos van callando y poco a poco nos van quitando nuestra libertad de expresión y como no despertamos, cuando nos demos cuenta, vamos a ser títeres o simple y sencillamente vamos a ser máquinas que obedezcan. Y eso, amigos, si es lo que quieres para ti o para tu próxima generación, me parece que está mal. Amigos, espero que despierten. Si les gustan mis videos, suscríbanse, véanlos, están a su disposición. Gracias, nos vemos a la próxima.